Continuamos con la segunda parte de esta sesión de Comunidad de Conocimiento y Buenas Prácticas en Obra por Impuesto. De acuerdo a lo previsto en el programa, ahora revisaremos los aspectos técnicos, legales y financieros de la Directiva de Informe Previo de Contraloría General de la República en proyectos de obras por impuestos. En primera instancia, para conocer los aspectos técnicos del informe previo de la Contraloría General de la República, invitamos al auditor especialista, el señor Raúl Grados Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días, señores participantes, señores de Preinversión. En primer lugar, felicitarlos por esta iniciativa de llevar este evento, de impartir las mejores prácticas de obras por impuesto, y a la vez agradecer la invitación a Contraloría para poder compartir también con ustedes las experiencias que tenemos en la evaluación de los informes previos, y también traer pues el saludo pues de nuestro subgerente de Iván Ciesa, quien por un tema de agenda pues no nos puede acompañar. Pero bueno, ha delegado en nosotros, en mi persona y las compañeras que hoy día están conmigo, para poder compartir con ustedes las experiencias en la evaluación de los informes previos de Contraloría del Mecanismo de Obras por Impuesto. A ver. Bueno, en esta primera parte quisiéramos hacer como un contexto general de lo que es el control que ejerce la Contraloría. Y siempre partimos pues de nuestra base legal. La ley 27785, que es nuestra ley orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría, nos atribuye la función de emitir opinión respecto a toda operación, aval o crédito que comprometa la capacidad del Estado. Eso está establecido en literal L en nuestro artículo 22. A su vez, la ley 29230, que es la ley del mecanismo que hoy nos tiene aquí reunidos, desde la primera disposición complementaria establece la emisión del informe previo a través por Contraloría respecto al mecanismo de obras por impuesto. A su vez, el reglamento de la misma ley establece pues que emisión de informe previo se debe hacer antes de la aprobación de las bases, ¿no? Que es la que viene a ser la oportunidad en cual nosotros emitimos el informe previo. Y finalmente, las directivas de control, que es lo que hoy nos atañe, y vamos a explicar qué es lo que, desde el punto de vista general, cuáles son los requisitos que solicitamos para la emisión de informe previo. Y bueno, y también vamos a revisar aspectos muy específicos, ¿no? Nosotros denominamos aspectos técnicos, aspectos legales y aspectos financieros, ¿sí? Como primer punto, y como este marco general, quisiéramos hacer mención a la resolución de Contraloría, la 350, en la cual se determinan los ámbitos de control para el ejercicio de control gubernamental, porque desde la aplicación de esta resolución, ya la emisión del informe previo que hace Contraloría ya ha sido descentralizada. Como les mencionaba, nosotros pertenecemos a la Subgerencia de Control de Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuesto, que dependemos de la gerencia de megaproyectos, y nosotros como comunidad orgánica a nivel institucional tenemos a cargo la emisión del informe previo y bueno, y en realidad todos los servicios de control que elaboramos para proyectos cuyo monto de inversión viable es superior a 50 millones, ¿sí? Eso aplica pues para todo tipo de servicios, entre los cuales se involucra pues las obras por impuesto. Aquellos proyectos cuyo monto viable sea menor a 50 millones será evaluado por las diferentes unidades orgánicas de Contraloría, llámese gerencias regionales de control, lo que algunos lo llamaban antes las Contralorías regionales, o las unidades especializadas de control. Por ejemplo, ¿no? Si el gobierno regional de Cusco tiene un proyecto de un colegio por 30 millones, pues eso lo evaluará la gerencia regional de control de Cusco, ¿no? Pero si es el MINSA, MINSA que presenta un proyecto igual de 30 millones, lo evalúa la gerencia de control del sector salud, ¿no? En el caso de la sede central. Pero si este proyecto valiese más de 50, todos recaen a la gerencia que estamos hoy aquí, ¿no? Bueno, anteriormente nosotros veíamos todas las emisiones de controles previos de este tipo, pero bueno, como les digo, desde esta resolución esto ya se ha descentralizado. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque, bueno, cuando ustedes soliciten el informe previo, sabrán pues a qué unidad orgánica de Contraloría lo está evaluando, ¿no? Y qué plazos y con quiénes deberían coordinar. Bueno,
también es importante mencionar cuál es la intervención del control, ¿no? Al igual que las fases de temporalidad a nivel de control, evaluamos un antes, un durante y un después, a lo que nosotros le llamamos al antes el control previo, que para el caso de obras por impuesto, como le mencionaba, se emite antes del proceso de selección, ¿no?, que aprueban las bases. Y la finalidad de este control previo es la advertencia de riesgos tanto de tipo legales, técnicos o financieros que podrían repercutir en la ejecución o en cualquier etapa del mecanismo, ¿no?, o del proyecto. Nuestro marco o nuestro instrumento para este servicio es la Directiva 01/2024 CG-BST, ¿no?, que es la que mencionamos, que se describe allí. Para el durante, es lo que le llamamos el control simultáneo en las diferentes modalidades que realizamos, ¿no? Puede ser visita de control, orientación de oficio, control concurrente, que es lo que más elaboramos. Con las compañeras que me acompañan, nosotros estamos casi siempre haciendo control concurrente a los proyectos de mecanismo de obras por impuesto, y bueno, y bajo este mecanismo pues establecemos lo que son hitos de control y acompañamiento sistemático, ¿no? En este caso lo que se busca en este tipo de proyectos es la advertencia de situaciones adversas, ¿no?, que son situaciones que podrían comprometer el logro de los objetivos de la materia o situación que se está evaluando, ¿no? Pero, acá nos guiamos por la Directiva 013/2022 de Servicio de Control Simultáneo. Y bueno, y el más conocido, creo, al menos por el que más se le hace mención a Contraloría, puede ser el control posterior, ¿no?, que igual tiene diversas modalidades: auditoría de cumplimiento, servicio de control específico, en el cual esto se da siempre una vez culminada la operación o culminada, digamos, la actividad que se evalúa, ¿no? En este caso lo que se busca es determinar responsabilidades o presuntas responsabilidades, ¿no?, para que siga, digamos, todo el procedimiento, todo el proceso que continúa a posterior. La directiva acá que lo regula es la Directiva 01/2022 de auditoría de cumplimiento y manual de auditoría de cumplimiento. Pero bueno, este es nuestro marco general. Ahora también es importante mencionar en qué momentos Contraloría interviene en el mecanismo de obras por impuesto, ¿no? Claro, intervenimos, ya claro está, desde la emisión del informe previo, ¿no?, que es como le digo, previo a la aprobación de bases. Hacemos un acompañamiento sistemático a las subsiguientes etapas, que es el proceso de selección, la suscripción del convenio, la conformidad, recepción, con la finalidad pues de advertir situaciones adversas o de corresponder, se tomen pues las medidas pues que lleven al logro de objetivos. Y como siempre lo decimos, ¿no?, la finalidad es que esto no decanten pues en situaciones que en un control posterior podrían conllevar a identificación de presuntas responsabilidades, ¿no? Entonces, Contraloría como tal no establece un control particular para obras por impuesto. Es el mismo sistema de control que se elabora, que se ejerce y que se aplica de igual manera para el mecanismo de obras por impuesto. Entonces, a partir de este punto voy a ceder la palabra a mi compañera Joana Vargas, quien es especialista legal y quien nos va a explicar un poquito más a detalle lo que son los aspectos generales de nuestra directiva de informe previo, ¿sí? Muy buenos días con todos y todas. Antes de continuar con algunos aspectos generales que conciernen a la directiva de emisión de informe previo aprobada por Contraloría, quiero sumarme al agradecimiento de los organizadores de este evento que promueven este tipo de espacios que nos permiten contribuir al cierre de brechas de infraestructura a favor de nuestra sociedad. Como ya mi compañero Raúl nos ha explicado el marco general, Contraloría ha emitido o ha regulado la emisión del informe previo a través de la Directiva 01 que se ha publicado este año, que está vigente a partir de febrero. Como todos conocerán, anterior a esta existía una directiva, la 012 del 2016. En esta última directiva se ha recogido las actualizaciones o se ha tratado de uniformizar en la misma línea de las últimas actualizaciones que tiene el mecanismo de obras por impuestos, ¿no?
En ese sentido, para Contraloría hemos definido la emisión del informe previo como aquel documento técnico, ¿no?, que contiene el resultado de la evaluación de la revisión, análisis y consistencia entre los documentos que sustentan la solicitud de informe previo. Este informe previo no constituye en sí una autorización o aprobación de la operación que se solicita, en este caso el informe previo en materia de obras por impuestos, ¿no? Tampoco no exceptúa ni impide el ejercicio del control posterior o simultáneo cuando dicha operación se encuentra en curso, ¿no? Entonces, esta definición o este concepto ha sido recogido en nuestra directiva que se encuentra vigente. Asimismo, esta directiva ha establecido aquellos supuestos en los cuales no procede la emisión del informe previo. Uno de los supuestos es aquella cuando la entidad solicitante, ya sea del gobierno nacional, local, regional o las universidades o mancomunidades, no remitan la información que exige la directiva, ¿no? El otro supuesto que ha establecido nuestra directiva es la no presentación de la solicitud en la oportunidad establecida. Como ya conocemos, dentro del mecanismo, la oportunidad para presentar la solicitud de informe previo corresponde en la etapa de actos previos antes de la aprobación de las bases. Sí hemos tenido supuestos en algún momento donde la entidad nos ha solicitado la emisión del informe previo, no obstante las bases ya se encontraban aprobadas, ¿no? Entonces, este supuesto de la no procedencia también se ha recogido en esta nueva versión de la directiva. Otra de las causales, que es la C, pero que está relacionada más a otras operaciones, porque esta directiva no solo regula la emisión del informe previo en materia de obras por impuestos, sino a otro tipo de procesos de informe previo, la emisión de informe previo en otras materias también, ¿no? No la voy a señalar por ello, pero y voy a pasar a la siguiente. Otra de las causales es la solicitud de informe previo es presentada por una entidad o un funcionario que no tiene la competencia para ello. Generalmente en estos casos, que ya más adelante también voy a detallar con algunos ejemplos, es que lo solicita de repente el gerente de cooperación, de inversión de la entidad, en atención a una delegación de facultades que ya bien en las ponencias anteriores han señalado. No obstante, no adjuntan el documento con el cual se ha hecho esta delegación para la solicitud. Entonces ya con algunas experiencias en lo que hacemos nosotros como CGR es requerir ese documento a fin de que se cumpla, ¿no?, y no sea una causal de no procedencia para la emisión del informe previo. Y como última causal es aquella, si presentada la solicitud de informe previo, se concreta la operación sin contar con la opinión previa de CGR. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos, si la entidad presentó la solicitud a CGR y en ese proceso de evaluación, que son los 10 días o más los 5 días que la entidad tiene, que serían 15, nosotros tomamos conocimiento que han continuado con el proceso, ¿no?, han aprobado las bases o han continuado con el proceso de selección. Esas son las causales que ha establecido la directiva para la no procedencia de la emisión del informe previo. Asimismo, la directiva ha establecido aquellas responsabilidades de los titulares de las entidades o el funcionario competente a quien delegue en su momento, como el tema de solicitar la emisión del informe previo, ¿no?, la cual es delegable en algunos gobiernos, algunos niveles de gobierno. La otra responsabilidad de los titulares es la de remitir la información necesaria y de manera oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos en esta directiva y en el marco general. Asimismo, la otra responsabilidad del titular que se ha recogido en esta directiva es aquella de informar a sus órganos de control institucional respecto a la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe previo. Entiendo que respecto a este punto va a haber varias consultas respecto a la oportunidad de la implementación de las recomendaciones, ya que las recomendaciones de los informes previos se recogen la oportunidad de su implementación antes de la aprobación de las bases, antes de la aprobación del expediente técnico, antes de iniciar la ejecución o durante la ejecución.
¿no? Entonces, en su momento estaremos plasmando algunos ejemplos respecto a la oportunidad de la implementación de las recomendaciones que se han efectuado en el informe previo, ¿no? Algunos puntos también que ha considerado la directiva es aquellos requisitos de forma que a veces puede suceder que se ha dejado de lado, como el estar suscrito, como aquellos documentos que deben estar suscritos por los funcionarios responsables de la emisión del informe previo y visado en todas sus páginas, ya sea por el titular o por el funcionario que se le haya delegado, ¿no? Esto debido a que en algunas entidades, sobre todo en gobiernos locales, contratan de repente asesores externos o algún especialista que no tiene esa función y ese rol, ¿no? Si bien es cierto, pueden emitir la opinión, no obstante tendría que estar visado por el funcionario de la unidad orgánica de la entidad, ¿no? Entonces, eso es un requisito de forma que está establecido en la directiva y que en algunos casos se ha omitido esa acción, ¿no? Otro requisito de forma es aquel de indicar el nombre del funcionario que actúan como interlocutores válidos para el trámite de informe previo. Es un tema también muy recurrente que ya más adelante voy a desarrollar a mayor detalle, en el cual no señalan con quién debemos comunicarnos, ¿no? Ingresa la solicitud, tenemos alguna duda, algún inconveniente y no sabemos con quién contactarnos con la entidad. Llamamos a la entidad, nos contesta la secretaria o mesa de partes o otra unidad orgánica y dilatamos el tiempo, ¿no? Entonces, si ya nosotros en el documento identificamos quién es el interlocutor, de forma inmediata nos comunicamos con el funcionario designado y pues el trámite es mucho más diligente, ¿no? Porque en el entendido también de que este proceso de emisión de informe previo tiene plazos muy perentorios, muy cortísimos diría yo, ¿no? Como otro requisito de forma que también se debe considerar que ha establecido la directiva es contar con el sustento respectivo en fuentes documentarias. Suele suceder que solamente se señala que según lo informado en el informe tal, pero nunca se ha remitido esa información a Contraloría, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado como comités, de repente verificar, ¿no? Como integrantes de los comités y verificar que esta documentación sea consistente entre sí, ¿no? Eso ya lo vamos a detallar más adelante. Asimismo, la directiva ha establecido plazos que ya todos conocemos porque está también regulados en el marco general del mecanismo, ¿no? El requerimiento de información que realiza Contraloría, la oportunidad única que tiene Contraloría para hacer un requerimiento de información complementaria o adicional es de 5 días cuando se trata de un proyecto de inversión. Si la solicitud de informe se enmarca en más de 2 proyectos de inversión, la única oportunidad de Contraloría para hacer el requerimiento es de 10 días. ¿No? Entonces, para un proyecto 5 y para más de 2 proyectos 10 días. Asimismo, el plazo para la emisión del informe previo es de 10 días cuando se trate de un proyecto de inversión y de 15 días para aquellos que tengan o contengan más de 2 proyectos de inversión en la solicitud, los cuales pues se van a suspender cuando se hace el requerimiento de información complementaria, ¿no? Entonces, en ese sentido es que en la directiva se ha recogido el plazo máximo, ¿no? Para remitir la información complementaria de las entidades que conversa con lo que señala el marco legal, que son los 5 días hábiles, ¿no? Nosotros emitimos el requerimiento de información complementaria y las entidades tienen 5 días en todos los casos, ya sea de un proyecto de inversión o de 2, para que nos remitan la información que corresponda o que subsane el requerimiento que nosotros hemos remitido en su oportunidad, ¿no? En esta directiva no se ha contemplado el tema de la ampliación de plazo que sí se había establecido anteriormente, ¿no? Entonces, quizás algunos todavía tengan esa interrogante de que si hay o no hay ampliación de plazo. Esta directiva vigente no recoge una ampliación de plazo, no procede una ampliación de plazo. Entonces, considerando que estos plazos son muy cortos, pues siempre hay que tomar las previsiones para poder atender el requerimiento dentro de lo establecido. Las conclusiones del informe previo consideran, ¿no?, los resultados de las evaluaciones de 3 aspectos que se ha estructurado: los aspectos técnicos, los aspectos legales y financieros,
los mismos que concluyen en la identificación de determinados riesgos de acuerdo a estos aspectos señalados, ¿no? La Contraloría advierte en su momento o identifica el momento oportuno para que la entidad tome las medidas o adopte las acciones necesarias para mitigar el riesgo que se ha identificado en el contenido del informe previo, ¿no? Lo que señalaba anteriormente, ya sea previa a la aprobación de las bases, previa a la aprobación del expediente técnico, antes de iniciar la ejecución, o durante la ejecución, o previo al funcionamiento del proyecto, ¿no? Las recomendaciones a las que arriba este informe previo que se emite se orientan a que cada entidad pública adopte las medidas ante los riesgos advertidos, ¿no? Y comunicar estas medidas que está realizando al órgano de control institucional respecto a las acciones que vienen realizando, ¿no? En ese sentido, vamos a iniciar dando algunos ejemplos generales de lo que nosotros hemos identificado durante el proceso de evaluación, comenzando por los aspectos técnicos, legales y financieros. Gracias, Joana. Muy bien, como sabemos, el interés por participar en este evento, nosotros también como Contraloría queremos mostrarle, digamos, parte de la experiencia de nosotros al evaluar los proyectos por el mecanismo de obras por impuesto. Entonces, en esta sección, cada uno de nosotros va a exponer aquellos aspectos que ha evaluado con mayor recurrencia y que podemos hoy en día decirle en qué más es lo que suelen incidir las entidades, ¿no? Y cuáles son los riesgos que en este tipo de informe podemos advertir, ¿no? Voy a empezar con la parte de los aspectos técnicos. Bueno, la evaluación de aspectos técnicos tiene como objetivo verificar la consistencia de los estudios que sustentan el proyecto de inversión, ya sea al nivel al que se encuentre, el último nivel de estudio actualizado, puede ser a nivel de preinversión o puede ser a nivel de expediente técnico. La revisión que realizamos a cargo del evaluador se verifica desde toda la documentación técnica, la consistencia de esta con el objetivo, los costos, evaluación social, sostenibilidad. ¿Sí? Todo esto con la finalidad de advertir un posible riesgo que podría repercutir en los costos que finalmente van a ser comprometidos por el Estado. Entonces, como requisitos generales de nuestra directiva, el 661, los aspectos técnicos que son transversales realmente para el gobierno nacional, regional y local, solicita que el informe previo, la solicitud de informe previo debe ir acompañada con los documentos correspondientes a las inversiones, puede ser proyectos o IOR, con el que permita la verificación en el banco de inversiones. Por ejemplo, en el caso del proyecto de inversión, como les mencionaba, debe ser la ficha o estudio de preinversión, incluidos sus anexos, ¿sí? En el caso del expediente técnico, debe incluir su resolución de aprobación, obviamente incluir sus anexos, y de existir modificaciones deben remitir pues, el último estudio que se sustenta en el banco de inversiones. Como les digo, y algo que es importante que tomen en consideración es que al menos en la sugerencia de obras por impuestos, que es donde estamos nosotros y estamos haciendo esta exposición, no tenemos un equipo específico para hacer las evaluaciones, ¿no? Podríamos decir que hacemos como que un equipo, para cada evaluación se hace como un equipo ad hoc, donde lo integran dos ingenieros, lo ve un economista la parte financiera y un especialista legal la parte legal. Entonces, el expertise de cada evaluador me sugiere a mí, cuando estoy a cargo de estos equipos, cuáles son los aspectos más recurrentes, ¿no? Entonces, en base a estos documentos de ficha técnica de preinversión es que ellos comienzan a advertir, ¿no? Si es un ingeniero pues, especialista en costos, seguramente va a tener un sesgo a la parte de costos. Si es un ingeniero especialista en estructuras, va a tener un sesgo a esa parte. Lo que tratamos de hacer finalmente es evaluar, cuando esto llega a la supervisión, es cuáles realmente tienen mayor significancia, porque finalmente nosotros no podemos advertir todo el proyecto, o sea, no podemos hacer una evaluación integral, ¿no? por el mismo tiempo que tenemos, pero sí hacemos una evaluación selectiva, ¿no? como nuestra misma ley de las características del control te dice, el control es selectivo, nosotros aplicamos mucho este criterio y el evaluador propone más o menos los aspectos que va a sacar, ¿no? Además, como punto B, también en el caso de las IOR, igual se solicita los anexos y el documento equivalente con lo que se aprobó.
Y como literal C indica el informe técnico elaborado por el órgano competente, que normalmente es la unidad formuladora, en base a los documentos estandarizados del MEF, que es el anexo 7, que es el informe técnico de evaluación del proyecto, que lo hacen en el marco de obras por impuesto, que no es el mismo informe con el que aprueban el proyecto, es un formato aparte, ¿no?, para este tipo de proyectos. Adicionalmente, cuando, bueno, estos ya son de corresponder, el D es cuando el proyecto cuenta con iniciativa del sector privado, se debe pues remitir el pronunciamiento del comité para determinar el gasto a ser reconocido en el estudio de preinversión, así como los sustentos del costo de estudio de preinversión, ¿no? Esto es lo que le llaman pues iniciativa privada, ¿no? Igual, cuando la empresa privada proponga la actualización de los estudios, se debe remitir pues el pronunciamiento del comité determinando el gasto a ser reembolsado. Eso también es importante tener en cuenta cuando el mecanismo considere las actividades, el financiamiento de actividades de operación y mantenimiento. El comité debe elaborar un informe adicional, ¿no?, que sustente y detalle la necesidad y el alcance de las actividades de operación y mantenimiento. Y bueno, y cuando corresponda también deberá adjuntar el convenio de ejecución conjunta para la ejecución de inversiones y actividades de operación y mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el reglamento, ¿no? El reglamento de obras por impuestos es lo que indica eso, y como la directiva ha cogido estas partes, ¿no? Porque, como bien lo mencionaba mi compañera Joana, si bien la directiva de emisión de informe previo es una sola, este acápite 6.1 es específico para obras por impuestos, ¿sí? Entonces, el 6.5 habla para operación de endeudamiento, el 6.7 habla para APPs, pero el 6.6.1 es específicamente para obras por impuestos. Entonces, en este caso sí debemos tenerlo en cuenta porque, como digo, si bien es una sola directiva, pero hay acápites separados. Entonces, vamos a ver los aspectos más recurrentes para la evaluación técnica. Como les mencionaba, nosotros normalmente formamos un equipo ad hoc que vamos a proceder a evaluar los pedidos de informe previo. Entonces, en el marco de la formulación general, lo que vemos es que muchas veces no remiten los documentos que sustentan las competencias para formular un proyecto, ¿no?, o no remiten el estudio de preinversión con los formatos correspondientes de declaración de viabilidad. A veces no queda claro si es que el proyecto fue declarado a nivel de ficha técnica o estudio de preinversión, ¿no? Eso tienen que subsanarlo. Normalmente nosotros los pedimos que lo subsanen en la información complementaria, que es donde como oportunidad aprovechamos para hacer todo el requerimiento de información que nosotros consideramos que se debe sustentar, ¿no?, para mejorar la emisión del informe. Inconsistencias entre la ficha de registro y el estudio de preinversión, y eso es bastante recurrente. Estudio de preinversión a veces nos determina un número de beneficiarios y la ficha dice otro, o cualquier característica, ¿no?, monto, alcance, ¿no? Debemos verificar siempre esa consistencia. Que no se haya verificado la duplicidad o fraccionamiento. También hemos tenido casos en que solicitamos que se verifique que el proyecto que se está presentando pues no haya cumplido, no esté duplicándose o no esté fraccionado, y esto básicamente es en atención a lo que establece la directiva del Sistema Nacional de Programación e Inversión multianual, ¿no? A nivel de diagnóstico, inadecuada estimación que sustenta la demanda. Se me ocurre un ejemplo, no adjuntan, por ejemplo, en caso de colegio, no se adjuntan lo que son nóminas o registros de escale, no se sustenta adecuadamente el dimensionamiento de la oferta, o incumplen normas, parámetros técnicos, tanto del sector o del mismo invierte, ¿no? Acá, por ejemplo, como le mencionaba, nosotros solo tenemos esta directiva, pero nos valemos de todos los instrumentos normativos y criterios que regulan cada sector, ¿no? Por ejemplo, si evaluamos un proyecto de educación, obviamente tomamos los instrumentos del sector. En este caso, pues hay una ficha estándar que ya ha aprobado el sector. A la vez, si tiene expediente técnico, empezamos a ver pues las normas que regulan las edificaciones en colegios, ¿no? Norma de diseño de infraestructura educativa, tanto para el nivel que corresponda. Entonces, toda esa información la transparentamos para ver qué es aplicable al proyecto y tratamos de verificar que el proyecto esté alineado a estos criterios, ¿sí?
Entonces, todo requerimiento que nosotros hagamos siempre va a tener un sustento o un correlato en un criterio técnico, ya sea del sector, ya sea del mismo mecanismo de obras por impuesto o ya sea por el invierte. Pero tengan en cuenta que tanto el mecanismo de obras por impuesto o el invierte regulan de manera general, ¿no? Registro, consistencia, pero ya los sectores te regulan, digamos, dimensionamiento, características técnicas, alcance, tamaño, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos en cuenta y es importante que ustedes lo puedan advertir en los proyectos. Por ejemplo, a nivel de costos, como le digo, no siempre no sustentan el presupuesto detallado de los componentes o rubros. No se remite a veces el sustento de cómo elaboraron los costos. A nivel de preinversión nos ha pasado que las entidades están usando ratios, lo cual no está mal, no está equivocado. La guía de formulación sí recomienda que el uso de ratios referenciales. Y nosotros, cuando presentan ese tipo de casos, lo que nosotros hacemos como control es que nos sustenten cómo han elaborado, cómo han llegado a esos ratios, ¿no? Si es en base a data histórica, si es en base a proyectos similares, ¿no? La unidad formuladora tiene la función y puede hacerlo, pero lo otro que solicitamos es que básicamente tenga un sustento, un correlato, un estudio que respalde el tema que están. Si no es así, bueno, lo que se suele hacer es acompañarlo de cotizaciones o un detalle presupuestal, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Inconsistencia en plazos en el cronograma de ejecución. Recuerden que acá se cruzan tres cronogramas, ¿no? El cronograma del proyecto, se cruza el cronograma de las bases y se cruza el cronograma del mecanismo, ¿no? Entonces, lo ideal y lo correcto es que estos tres cronogramas conversen. Si el proyecto ha sido formulado y establece que la ejecución de obra sea en 360 días, los plazos y los TDRs también deben hablar en esos mismos plazos. Igual para los servicios complementarios, supervisión, elaboración de expediente técnico, periodo de recepción y liquidación que el mecanismo nos establece que se debe contemplar, pues esos plazos deben ser consistentes entre los estudios, entre el estudio, entre las bases y entre el cronograma en sí del convenio, ¿no? que finalmente va a ser que va a regular el convenio más adelante. Otro tema, el financiamiento en el marco del OXI. Nos ha tocado cuando revisamos los gastos generales, se incluyen conceptos como garantías por adelante materiales o garantía por adelante en efectivo, los cuales no corresponden al OXI. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque una garantía, un aval que se suele usar para obras públicas, ¿no? En el cual el ejecutor solicita a la entidad pública pues, que se le adelante un efectivo para determinadas actividades. Pero recordemos que en este mecanismo la entidad pública no maneja los recursos directamente, sino es la empresa privada quien va a financiar al ejecutor. Entonces, bajo esa premisa, considerar esas garantías como parte de los gastos generales no es aplicable porque no tienen un asedero en el mecanismo. La única garantía que se reconoce a nivel de reglamento es la de fiel cumplimiento, ¿no? que ya está regulada en el artículo 72, ¿no? Entonces eso se administra en cual. Y esto pasa porque a veces los proyectos, pues bueno, al momento de tu formulación, entiendo, lo formulan y lo aprueban, pero todavía no está definido cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a ejecutar. Entonces, si finalmente deciden que el proyecto está viable y lo quieren llevar por el mecanismo de obras por impuesto, sí merece la pena pues que se revise este tipo de conceptos, ¿no? Para evitar que Contraloría o que más adelante generen un recargo, porque recuerden que los gastos generales van a estar a cargo de la empresa privada. Entonces, si tiene digamos actividades que no son necesarias, es como que le estuviésemos generando o aprobando que pague mayores gastos que no van a realizar, ¿no? Entonces, sí es recomendable que lo puedan revisar. No se incluye el costo de liquidación de obra o no se señala si el rubro de supervisión también incluye la supervisión del expediente técnico. Eso es algo simple, pero es importante que lo tengan en cuenta el alcance del servicio de la supervisión, ¿no? Porque a veces solamente involucra la ejecución, pero no se sabe si van a revisar también el expediente técnico, ¿no? Y bueno, y respecto a la evaluación social, ahí la recomendación es pues que sigan las guías de formulación, ¿no? En aspecto de sostenibilidad, bueno, deben adjuntar pues la carta de operación y mantenimiento o el mejor compromiso que pueda garantizar la funcionalidad del proyecto, ¿no? En el caso de
tarifas, sustentarlo de esa manera, ¿no? Con cobro de ¿cómo le llaman? Subsidios, ¿no? Cuando son proyectos que son a cargo de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y los pronunciamientos que deben obrar el estudio de preinversión, bueno, la priorización, documentos complementarios, ¿no? Plan de compensación o estudio de tráfico, ¿no? Estudio vial, análisis físico-químico bacteriológico en el caso de proyectos que involucren agua para consumo humano, compromiso de las HAS, mapa de delitos en caso de seguridad. Entonces, son documentos muy enfocados a cada sector. O sea, depende de como le digo, cada sector vamos a evaluar acorde a los temas que lo regulan, ¿no? Si el proyecto está a nivel de expediente técnico, se espera que debe tener pues un CIR aprobado, debería tener pues debe corresponder un plan de monitoreo, un tema, una certificación ambiental. Entonces, como le digo, todo esto va a depender mucho de cada proyecto, cada casuística. Nosotros lo tratamos de manera muy general, claro que sí, pero con las particularidades del caso. Entonces, y en esta parte quiero solamente, en base a lo que le hemos dicho como temas recurrentes, qué cosa hemos sacado en los informes previos, ¿no? Como aspectos técnicos, y aquí se los menciono, ¿no? Por ejemplo, como le mencionaba, uno es, y hemos sacado en los informes previos, de este año incluso, que el dimensionamiento no está acorde a la demanda a nivel de metas físicas, ¿no? En ejemplo, no se precisa los parámetros y criterios técnicos sobre la base de los cuales se ha determinado la tasa de crecimiento de la población demandante a nivel de expediente técnico, ¿no? Acá usamos como base legal esta guía del MEF, ¿no? Que es la guía 2019, que se los comento, pero es algo que es una guía bastante recurrente que nosotros usamos para la evaluación. Muchos me dicen que la guía es referencial, pero el proyecto es un tema referencial técnico, pero tengan en cuenta que el proyecto es un tema técnico. Entonces, esta es la mejor referencia que nosotros podemos tener para sustentar de manera general, porque esto no es muy específico tampoco, es de manera general, ¿no? Cómo deben sustentar a nivel de preinversión, así es. Así es, la guía de formulación de proyectos de inversión pública, así es. Está publicada en el MEF y tiene una actualización del año 2022. Esa es la referencia que usamos, ¿no? Sustentar las tasas, y bueno, y así tal cual salió en el informe, ¿no? Competencias para la intervención, bueno, no cuentan, en este caso un proyecto de transporte, no se cuenta con la opinión y autorización del MTC para la intervención de una vía departamental a través de un proyecto de vías urbanas, ¿no? Este es el caso en que el proyecto cruza un proyecto de avenidas que cruza, digamos, un tramo que no corresponde a su alcance, ¿no? Otro aspecto es componentes que no están acordes a la tipología del proyecto, por ejemplo, implementación de áreas deportivas en un proyecto de seguridad ciudadana, ¿no? Si bien no se determina, no hay una guía que establezca estrictamente cuáles son los ambientes de este tipo de proyectos, si se considera ese tipo de ambientes, se debe sustentarlo, ¿no? Explicar a qué se deben este tipo de inclusión, ¿no? Se puede entender el tema de esparcimiento, se puede entender el tema de prácticas deportivas, pero básicamente lo que se pide acá como a nivel de control previo es que sea sustentado, ¿no? Y bueno, y en este caso de Proyecto de Seguridad Ciudadana tenemos unos lineamientos del MEF que son del año 2014, pero hasta ahora no han sido derogados, así que mientras estos existan todavía prevalecen, ¿no? Incluso hay capacitaciones del MEF del 2022 que siguen haciendo alusión a estos lineamientos, ¿no? Lineamientos en materia de seguridad ciudadana. Y acá lo que decimos es, bueno, lo que estás contemplando como áreas deportivas, acá no te dice, pues, ¿no? En todo caso, la unidad formadora debería sustentarlo, ¿no? Como lo mencionamos. Parámetros de diseño que no son acordes a la normativa del sector o los instrumentos que estos aprueban, ¿no? O por ejemplo, no remiten el programa arquitectónico, ¿no? Cuadro de áreas. En la sugerencia pues también tenemos en su equipo tenemos arquitectos, ¿no? Como les digo, ingenieros civiles, y ellos también evalúan esto, ¿no? O sea, y obviamente eso te da pues una referencia del alcance del proyecto, ¿no? Perdón. Creo que me fue mucho. Ya. Este tema también es muy importante, ¿no? Presupuesto no sustentado.
no se juntan cotizaciones o precios referenciales, así como costos no detallados en los presupuestos de inversión, ¿no? No se remite el costo el sustento del componente de infraestructura considerado en el sueldo de inversión ni cotizaciones similares, ¿no? Nuevamente usamos como guía, como criterio la guía del MEF, ¿no? El 261, que habla sobre el tema de costos de inversión. Y como le mencionaba, sí, nosotros como sabemos, Contraloría lo que hace finalmente es fiscalizar, supervisar y controlar el buen uso de los recursos públicos. Y qué mejor manera de hacerlo que sustentando y, digamos, respaldando la información de costos que ustedes nos presentan, ¿no? No se pide no se pide un sustento, digamos, a detalle en todos los casos, porque entendemos que la preinversión, como les digo, puede que no las tenga, pero sí, digamos, un correlato que dé idea de lo que están poniendo. Por ejemplo, muchas veces nos presentan, digamos, les pido el sustento de gastos generales o el sustento de los gastos de la supervisión. Me dicen es un porcentaje del costo directo. Pero claro, nosotros sabemos de que estos gastos deben ser detallados. O sea, si bien se suelen usar porcentajes, se determina un porcentaje, pero ese porcentaje debe ser determinado en base a los requerimientos de los gastos generales, del personal que va a trabajar en el proyecto, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Falta de sustento, de documentación que garantice los recursos para operación y mantenimiento, como les decía, también salió en informes previos, cuando no se presenta la carta con la cual la entidad se compromete a asumir el costo del funcionamiento básicamente del proyecto, o falta de sustento de modificaciones posteriores a la viabilidad, ¿no? No se adjunta los documentos de sustento de las modificaciones registradas, ¿no? Ahora, ya un poco para concluir esta parte, no quiero dejarles sin tiempo a mis compañeros. Como le mencionaba Joana hace un momento, todas estas recomendaciones que nosotros hagamos vamos a apuntar a una oportunidad, ¿sí? Dependiendo del tipo de recomendación que se haga, no le vamos a decir que no vamos a recomendar que se haga en el plazo más inmediato, sino que dependiendo de este tipo y la envergadura del tipo de recomendación, se va a señalar que sea pues o antes del proceso de elección, que es, digamos, lo más inmediato, que se haga antes de aprobar el expediente técnico o antes de iniciar la ejecución de obra o antes de la puesta en funcionamiento, ¿no? Entonces, siempre como Contraloría vamos a apuntar a eso, porque hay temas que sabemos que, por ejemplo, ¿no? Si el estudio está a nivel de preinversión y yo sé que tienen que tener su PMA aprobado, su plan de monitoreo arqueológico aprobado, pero no lo necesitan, digamos, inmediatamente, ¿no? Sé que eso debe estar antes de que se inicie la ejecución de obra. Es más, en el laboratorio de expediente técnico tienen que tener en cuenta los alcances de este tipo de estudios, ¿no? Entonces, esto también van a encontrar siempre entre los informes, ¿no? Y otro tema acá importante también es ausencia de arreglos institucionales por servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, se debe adjuntar pues, la factibilidad de servicios, ¿no? de cualquier infraestructura, institución de servicio público, ¿no? Servicios tanto de agua, luz, telefonía, ¿no? Que también es tan importante, ¿no? Trámite de documentos requeridos, como les mencionaba, certificaciones ambientales, certificaciones arqueológicos, cuando el proyecto se encuentra a nivel de expediente técnico, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos en cuenta, ¿no? Bueno, seguimos, Joana, por favor, con la parte legal. Y bueno, entiendo que las preguntas son para el final, así que no se preocupen. Sí, no hay problema. Bueno, continuando con esta segunda parte de mi intervención, creo que al principio no me presenté, insistían en eso ahora, pero bueno, quien les habla es Joana Vargas, soy abogada de profesión. En estos últimos 5 años estoy en la sugerencia de asociaciones público-privadas y obras por impuestos en los equipos de obras por impuestos, ¿no? Como evaluadora legal, coordinadora, dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a evaluar, ¿no? Como les comenté en una primera intervención,
quiero, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los requisitos legales que ya la norma ha recogido y como se podrán dar cuenta son consistentes o concordantes con lo establecido en el marco general, ¿no? Entonces, esta directiva ha recogido estos requisitos y no son pues no es más de lo que la norma general ha requerido o establece o requiere para tramitar como para adjuntar en las solicitudes de emisión de informe previo, ¿no? En el numeral 6.61, 6.62 y 6.63 se han establecido requisitos generales y específicos de acuerdo al nivel de gobierno que deben ser presentados de forma obligatoria como documentos adjuntos a la solicitud de emisión de informe previo, ¿no? El aspecto técnico ya Raúl les ha dado un alcance y en esta oportunidad les voy a dar un alcance del tema legal, ¿no? La solicitud del titular de la entidad o el funcionario que delegue debe adjuntarse el documento con el cual se ha trasladado las funciones o se ha delegado esta facultad de solicitar en caso de gobiernos regionales y locales, ¿no? Cuando deviene de una iniciativa privada, deben remitir la carta de intención de la empresa y los documentos que se generen a raíz de esta carta de intención, ¿no? Y aquellos documentos que sustenten el reconocimiento de la preinversión, si es que fuera de una iniciativa privada, ¿no? Asimismo, se solicita la copia del acta de sesión, el acuerdo de consejo regional o del consejo municipal o del consejo universitario, en el cual se priorice el proyecto de inversión, ¿no? Entendiendo que este último monto debe ser recogido, debe ser concordante con lo establecido, con lo que se ha indicado en el banco de inversiones, ¿no? Asimismo, el documento con el cual se ha constituido al comité especial, este punto hay un tema con el gobierno nacional y local, pero en esta parte voy a hacer solo referencia a los gobiernos locales y regionales. ¿Ya? Entonces, la norma te solicita o pide o la directiva establece que se debe remitir estos documentos como parte de la solicitud de informe previo. Además, nos pide el documento suscrito por la autoridad competente que sustente la libre disponibilidad de terreno, así como las autorizaciones respectivas o compromisos suscritos por los funcionarios competentes para este fin. Aquí hay un tema muy particular porque a veces en la expertise o en el tiempo he visto que las entidades remiten, no sé, la construcción de un colegio y dicen el área cuenta con partida registral. El informe legal señala que se cuenta con libre disponibilidad conforme se advierte en la partida registral número tal. En este punto hay que hacer una diferencia en qué es el saneamiento físico legal y qué es la libre disponibilidad. Son dos conceptos muy diferentes pero que se relacionan, ¿no? Puede ser que la institución educativa esté en funcionamiento, pero no está saneado, es decir, no tiene saneamiento físico legal, es aquel procedimiento que busca pues su incorporación o su registro a través de registros públicos a SUNAT, ¿no? Que tenga una partida registral es porque está saneado. ¿Ya? La libre disponibilidad es aquella acción declarativa del órgano competente, en este caso siguiendo el ejemplo, de repente un informe técnico legal del área de patrimonio, de repente de la Dirección Regional de Educación o de la UGEL a la cual está a cargo esta institución, de acuerdo a su reglamento de organización y funciones, en el cual indique que el área destinada se encuentra ubicada, está siendo utilizada por la institución educativa tal y a la fecha se encuentra libre de interferencias, ¿no? Y se encuentra libre para su utilización. Entonces, a este nivel la norma te exige la libre disponibilidad, es decir, exige el documento declarativo, pero ese documento declarativo tiene que estar sustentado por el pronunciamiento o por la opinión del órgano competente de la entidad. En este caso, las que ven el tema de patrimonio, o la unidad orgánica o el área que ve el tema de vías, no sé, de acuerdo al ROF. Eso lo determina la entidad, ¿no? Pero sí es un documento que exige, ¿no? Entonces, si además de este documento declarativo, esta área de intervención del proyecto cuenta con el saneamiento físico legal, es idóneo, ¿no? Entonces, a veces al nivel de inversión, a preinversión, solo tengo el tema declarativo, pero de repente a nivel de expediente voy a concluir mi proceso de saneamiento, ¿no? Entonces, no necesariamente tengo que tener
el saneamiento físico legal y la libre disponibilidad al mismo tiempo, ¿no? O de repente a nivel de preinversión, yo estoy en proceso de sanear esta área, de repente rectificar linderos, de rectificar áreas, entonces al momento de aprobar el expediente técnico voy a concluir este proceso. Entonces, ahí un poco que hay que tener, sí he visto, es un tema muy recurrente, que solo, o mandan un documento, dice que, no sé, el jefe de patrimonio, he visto que en algunos casos un informe técnico del comité especial, donde indican que el área se encuentra libre. Entonces, pero ¿y el funcionario competente? ¿No? O sea, y eso es lo que se requiere. Entonces, en el requerimiento de información, nosotros les hacemos saber que necesitamos ese documento, no porque porque a Contraloría le parezca y les pedimos, sino porque la norma en el mecanismo exige que deban remitir el documento con el cual se acredita la libre disponibilidad. Estos alcances son para que puedan considerarlo en el proceso de evaluación, de la recopilación de la información que ustedes hacen como miembros del comité, para que puedan verificar, ¿no? Oye, ¿y la libre disponibilidad quién lo está otorgando, no? Es el funcionario competente, y creo que en algunos casos he observado que incluso el de asesoría legal les hace ese comentario, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Adjúntame el documento con el cual se acredita la libre disponibilidad emitido por el órgano competente, ¿no? Entonces, y sí, en los antecedentes de la evaluación del informe legal a veces suelo observar ese tipo de acciones de coordinación entre el área de asesoría legal y los comités especiales, ¿no? El siguiente punto, el siguiente requisito que establece la norma es la última versión del proyecto de bases que debe estar acorde a los documentos estandarizados, en este caso el anexo 12 aprobado por el MEF, ¿no? Que se encuentran publicados. Entiendo que ya estos documentos se han ido actualizando, entonces siempre hay que verificar, creo, en el portal del MEF para que puedan ir teniendo la última versión. Además, como requisito legal, se requiere que se adjunte el proyecto de convenio de inversión pública a ser suscrito según el anexo 21, ¿no? Y por último, es el informe legal, que es el que recoge toda la información técnica, legal y financiera para que el responsable de la oficina de asesoría jurídica emita la opinión favorable, ¿no? Entonces, cuando va a asesoría jurídica es pues lo último, ¿no? La última acción para solicitar el informe previo. He puesto en un color diferente el tema de convenio de ejecución conjunta. Esto es un requisito especial. Todo lo que he señalado son requisitos generales que lo hemos asociado o lo hemos desarrollado en el numeral 6.61 de la directiva, ¿no? Como requisitos generales. Cuando se trate de un gobierno local o cuando se trate de un gobierno regional o cuando se trate de una universidad, en el 6.62 se ha hecho una precisión específica de qué es lo que, además de todo lo que hemos señalado, tienen que adjuntar, ¿no? Y cuando son el tema de mancomunidades, el convenio de ejecución conjunta, y los documentos, lo mismo, los aspectos generales, lo mismo tienen que mandar por ambas entidades, ¿no? Cuando es ejecución conjunta. Entonces, esas precisiones se han realizado en el numeral 6.61, 6.62 y 6.63, que el 6.3 es sobre el tema de mancomunidades, de gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, como les comentaba, voy a hacer mención también a aquellos aspectos recurrentes que se han identificado en la evaluación legal de las solicitudes de emisión de informe previo. A veces, respecto a la priorización, no nos remiten el acta de sesión del consejo, o nos mandan el acta de sesión sin firmar, o no corresponde, ¿no? O sea, yo sé que en una sesión de consejo regional se toca, no un punto, se toca, no sé, 15 puntos en agenda y mandarnos todo eso, y a veces lo que hacen es cortar el documento o solo mandarnos la parte que corresponde, pero nos mandan sin las firmas. Entonces, nosotros cómo sabemos que el documento efectivamente ha concluido, no termina, está en trámite, no sé, ¿no? Entonces, o no simplemente hacen mención que mediante acuerdo regional y no nos mandan el acuerdo, ¿no? A veces hacemos el match, ¿no? Buscamos en Proinversión porque también está publicado el acuerdo, entonces ahí sabemos qué acta o qué sesión fue, entonces les pedimos en atención a ellos que nos remitan, ¿no? Pero es un tema muy recurrente.
¿no? El otro tema es que no nos remiten lo que ya les señalaba, el documento de la delegación de facultades. Lo solicita, no sé, el director de promoción de la inversión privada de un determinado gobierno regional y no nos adjuntan el documento. O nos adjuntan el documento desfasado, es decir, de una gestión anterior o de un periodo anterior, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, y solemos hacer, es entrar a la página del gobierno regional o gobierno local y buscar la delegación primero, ¿no? Y si no encontramos, en defecto, les pedimos mediante el requerimiento de información complementaria que nos adjunten ese documento, ¿no? Entonces, es un tema también muy recurrente. Otro tema recurrente es que el proyecto no se encuentra en la lista de proyectos priorizados que en la página de proinversión, ¿no? A veces priorizan el proyecto, de acuerdo a la norma deben remitirlo para su publicación, pero no lo hacen. Entonces, cuando nosotros hacemos el filtro, buscamos, no está publicado, ¿no? Entonces, por ese aspecto es un tema más de coordinación, creo, de remisión, un tema más que se puede subsanar, ¿no? Respecto a la documentación del comité especial, a veces nos han mandado resoluciones que han conformado el comité, pero tiene una actualización, ¿no? O sea, reconformado el comité y no nos mandan. Entonces, siempre a veces en la evaluación legal sale que se reconformó el comité especial con X documento, pero nos han adjuntado solamente la resolución anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay coherencia entre lo que nos mandan y entre lo que declaran en el informe legal. O de repente el comité especial dice que mediante resolución tal se conformó el comité, pero en el informe legal me hace referencia a un informe, a un documento anterior o con el que se actualizó, ¿no? Entonces ahí no hay consistencia respecto a ese punto. También hemos identificado, aunque este punto en el tiempo que vengo evaluando solicitudes de informe previo ha descendido bastante, pero la norma establece que 2 de los miembros del comité debe tener conocimiento previo o conocimiento en la materia en la cual se va a convocar, ¿no? Entonces, anteriormente sí no había un tema de que solo se conformaba y no había esa verificación o no se consideraba este requisito, este requisito, pues, ¿no?, que establece el reglamento, ¿no? Entonces, a la fecha sí, pero sí era un tema muy recurrente el que los comités se conforman sin tener en consideración lo que requiere el reglamento, que es que 2 de los miembros tengan conocimiento en el objeto del proceso de selección, ¿no? Respecto a la libre disponibilidad, los documentos de libre disponibilidad de terreno no son suscritos por funcionarios competentes, lo que ya les venía comentando anteriormente, y que no presentan el sustento respectivo, ¿no? A veces, ¿cuál es ese? De repente, bueno, yo puedo recoger, el funcionario mandó, yo, director regional no sé, de la Dirección Regional de Educación de tal lugar, otorgo la libre disponibilidad, pero no sustenta. O sea, no hay un informe que sustente esa declaración. Entonces, ¿cuál sería el sustento? El informe emitido por el área competente, de repente sea patrimonio o el que haga sus veces en la dirección regional, en el cual indique que esa área se encuentra libre para la ejecución, ¿no? Entonces, ese sería el sustento. Y lo otro es que dentro de la libre disponibilidad también se exige el tema de interferencias, porque puede ser que el predio sí cuente con saneamiento físico legal, esté inscrito en registros públicos, no obstante, de repente hay ocupantes precarios, de repente una parte del área está afectado, hay lugares donde en un solo área, o sea, el área está inscrito en una partida general y existen diferentes entidades en la misma área, ¿no? Entonces está el Poder Judicial, está una institución educativa. Entonces, ¿qué pasa? Que no han hecho el trámite del saneamiento físico legal porque es para la subdivisión de esas áreas. Entonces, puede generarse el riesgo de que durante la ejecución digan, oye, pero ¿sabes qué? De mí mi área está registrada en mi entidad hasta este sector o hasta esta progresiva, o no sé, hasta con estas longitudes, y ¿por qué estás interviniendo con tu proyecto? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que se paralice. Entonces, lo que no queremos es que los proyectos iniciado su ejecución se paralicen, o lo que buscamos es que estos proyectos se ejecuten dentro de los plazos establecidos que se han señalado en los documentos, ¿no? En las bases, ¿no? A ver, voy a ir un poco más rápido, creo. Ya. Bueno, respecto a las bases, a veces nos han remitido bases desactualizadas. Entendemos que el formato, el documento que está publicado todavía recoge el reglamento anterior y hay algunos temas, algunos plazos que no calzan. Entonces, lo que nos envían son bases desactualizadas que no hacen referencia al marco legal vigente, ¿no?
las bases a veces nos remiten sin visar, pues no sabemos quién lo ha realizado, ¿no? Si lo han hecho los miembros del comité o lo ha mandado otro funcionario, ¿no? Entonces, el visado te da la garantía de que ustedes como comité han verificado o han elaborado esas bases y nos están remitiendo, ¿no? El otro tema recurrente es que en los términos de referencia no detallan los plazos de la elaboración del expediente técnico, la ejecución o la liquidación del proyecto, ¿no? Entonces, otro tema es que en los TDRs no detallan los procedimientos de la aplicación de penalidades, ¿no? De otras penalidades, ¿no? Entonces, la norma establece que cuando ustedes identifiquen las otras penalidades, también indiquen cuál es el procedimiento, ¿no? Y quién va a ser el responsable de emitir el documento con el cual se va a aplicar la penalidad. Tenemos casos en los que se han aprobado bases sin penalidades. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la ejecución, ni la misma entidad, o sea, no puede hacer un control oportuno a la ejecución del proyecto porque de repente cambió de profesional, no sé, el tema ambiental, el tema de estructuras o algún especialista y no tiene. Y como no tienen el especialista no pueden seguir ejecutando, pero tampoco le pueden aplicar penalidad porque en las bases no se han establecido las penalidades. Entonces también hay que, porque al final durante el proceso de ejecución de los proyectos se va a buscar que las entidades van a hacer el control a la ejecución de este proyecto con todas las condiciones que están en las bases. Y una de las condiciones están establecidas en los términos de referencia. Entonces, si ustedes como comité especial no ponen condiciones claras para que se ejecute durante la ejecución, va a haber un problema, una falta de control oportuno o no se va a poder, de repente van a tener que irse a una solución de controversias y van a extender mucho más el plazo de ejecución. Entonces es importante que ustedes cuando elaboren las bases, yo sé que los comités piden apoyo a las áreas usuarias les mandan un proyecto de términos de referencia, ustedes validan y lo incorporan en las bases, ¿no? Entonces ese proceso de repente sí revisar a detalle respecto a la aplicación de las penalidades por cambio de profesionales, por no presentar las valorizaciones dentro del tiempo oportuno, cosas que durante los demás servicios de control que se ha explicado inicialmente, como es el tema del control concurrente y cumplimiento, saltan, ¿no? Porque algunas de esas pueden conllevar a responsabilidades, ¿no? Como dentro del desempeño del cargo que ahora están realizando, ¿no? Otro tema recurrente es que el monto señalado es inconsistente con otros numerales de las bases. Sí, eso es muy recurrente. A veces modifican, actualizan en el objeto o en el monto en la parte inicial del proyecto de bases, te dice que el monto referencial del proceso es tal y en todos los términos de referencias es otro monto. Entonces, no hay consistencia. O también no es consistente con lo que declaran en el tema financiero o no es consistente con el tema técnico. O sea, lo que se evalúa en todo el proceso de evaluación es la consistencia técnica, legal y financiera. Entonces, si no hay consistencia, de todas maneras va a saltar algún riesgo o alguna recomendación, ¿no? Bueno, también hay temas que en las bases a veces no cuando el plazo de ejecución supera los 5 meses, no se precisan las condiciones para la entrega de los certificados de inversión, ¿no? Entonces, parciales en este caso, ¿no? Respecto al convenio, también es un tema muy recurrente el tema de que el monto y el plazo señalado es inconsistente con las bases, ¿no? Lo que decía, a veces dicen 180 para elaboración del expediente técnico en el objeto de las bases, en los términos de referencia dicen 200 y en el convenio vuelven a 175. Entonces, ¿cuál es? No hay una consistencia. Esos temas, por lo menos respecto al objeto, que es lo que están financiando, los plazos, es importante que ustedes siempre verifiquen la consistencia, ¿no? Respecto también, el tema es que a veces dentro de acuerdo al nivel de inversión, algunos proyectos ya cuentan con un expediente técnico. Y este expediente técnico debe ser mencionado, o la aprobación de este expediente técnico debe ser señalado en los antecedentes del convenio e incluso de las bases, para que la privada que esté interesada en financiar este proyecto sepa, ¿no? en qué nivel de inversión se encuentra el proyecto, ¿no? Entonces, si no lo ponen, también pues de repente se puedan generar otras expectativas, ¿no? Para los interesados en ejecutar el proyecto. No especifican también los cargos de los funcionarios que otorguen la conformidad o quienes van a solicitar la emisión de los certificados de inversión.
o de quiénes van a realizar. O lo otro que pasa es que en una cláusula anterior indican que, no sé, el gerente de infraestructura va a dar la conformidad de la elaboración del expediente técnico, y en otra cláusula dicen que el titular de la entidad es quien va a realizar la aprobación, la conformidad de la aprobación del expediente técnico. Entonces, llegado el momento, si se aprueba así, porque puede ser que no se haya advertido en su momento, va a generar una controversia, ¿no? Entonces, al generar una controversia, de repente va a ser necesario solucionarlo a través de otros mecanismos de solución que solo nos van a extender a realizar el inicio oportuno o la ejecución oportuna de la obra, ¿no? Bueno, en algunos casos las cláusulas anticorrupción no se han incluido, el tema de penalidades, que en este año he visto algunos temas de que no incluyen las penalidades, no están recogiendo penalidades para la aplicación en el desarrollo de la ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a hacer algunos ejemplos más específicos. El primer ejemplo es respecto a la falta de sustento de libre disponibilidad de terreno y la liberación de interferencias. El área que se asigna en la partida registral, por ejemplo, en el informe previo que se emitió este año, para fines de la ejecución del proyecto, es menor a lo requerido en el área de estudio. Es decir, está saneado, el predio está libre para que se pueda utilizar, pero de repente necesitan un área de 300 metros cuadrados y revisado la partida registral solo tiene 290 o 280, hay una diferencia, ¿no? Entonces, entiendo que cuando la unidad formuladora realiza, también debe considerar el saneamiento físico-legal, o de repente cuando formuló estaba en proceso de saneamiento físico-legal, entonces él hizo un levantamiento topográfico, tenía un área de 300, pero en su saneamiento físico-legal dice 280, entonces ¿qué corresponde? Continuar una rectificación de área de repente, ¿no? Pero esas cosas, esos aspectos tienen que guardar consistencia para que evitemos este tipo de recomendaciones, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si el nivel de inversión es el expediente técnico? Entonces, la oportunidad de la implementación, y si nos han dicho, no, pero Contraloría nos dice que antes de la aprobación de las bases debemos culminar el proceso de saneamiento físico-legal. Eso dependerá en qué nivel de inversión se encuentra el proyecto, ¿no? O sea, no es porque nosotros a Contraloría se le ocurrió, sino que hay un riesgo de que si yo no culmino ese proceso de saneamiento, si yo cuento con un expediente técnico y no tengo esa discrepancia en cuanto a las áreas, si yo estoy iniciando la ejecución, existe un riesgo alto de que se paralice la obra hasta que se solucione esa controversia. Entonces, los afectados siempre vamos a ser nosotros, la población, que no se va a ejecutar el proyecto dentro de los plazos establecidos, ¿no? Se va a seguir suspendiendo hasta solucionar. Entonces, es importante que puedan verificar ello también, ¿no? Otro tema es el tema de los documentos de la priorización, que son inconsistentes, que ya les había estado señalando, a veces nos mandan acuerdos diferentes, ¿no? Otro tema que también es muy recurrente, es el tema de la no remisión de la autorización del titular respecto al monto modificado posterior a la priorización. Puede ser que en el año 2021 se priorizó una lista de proyectos y que para el 2024 se haya actualizado algún monto de inversión, ¿no? Y eso está reflejado en el banco de inversiones, pero para el mecanismo se requiere un documento con el cual el titular de la entidad autorice este incremento, o de repente no es incremento, sino es menos costos de inversión, pero se necesita, ¿no? Un documento, y a veces no lo adjuntan, ¿no? Bueno, creo que lo de las bases no acordes a los documentos estandarizados del MEF, ya lo he señalado. La no remisión de la documentación del proceso de iniciativa privada. Aquí hay un punto que quisiera resaltar respecto a ello, es que a veces en el informe legal dicen, mediante documento tal, la empresa tal está interesada, ¿no? Y a veces nos mandan, ¿no? O sea, hay que, cuando tengan la iniciativa privada, es decir, cuando van a actualizar algún documento, de repente el perfil o la ficha técnica, no sé, a ese nivel, nos tienen que remitir los documentos también. Y el comité hace una evaluación para que no exceda el porcentaje que la norma le establece. Y esos son los documentos que nos tienen que remitir, además de todo cuando se trate de una iniciativa privada, ¿no? Bueno, el tema de la ejecución conjunta, que no sé si habrá algún gobierno regional que haya ejecutado proyectos en materia de obras por impuestos por ejecución conjunta. Nos pasa que nos mandan toda la documentación de un gobierno regional X,
toda la documentación que hemos señalado. Pero se olvidaron que es la ejecución conjunta, o sea, no nos remitieron de la otra entidad, ¿no? Entonces, cuando por lo menos los temas de presupuesto, o sea, la priorización, así como prioriza el gobierno regional, la otra entidad también, ya sea un gobierno regional o local, tiene que hacer el mismo procedimiento, priorizar también, no por la totalidad, sino por el monto que se ha establecido en el convenio de ejecución conjunta. Si gobierno regional A ejecuta 50, entonces por ese 50 tiene que priorizarse, y la otra entidad, gobierno regional B, también por los otros 50. Y tiene que hacerse igual su evaluación financiera, su evaluación legal, ¿no? Entonces, y al que se delegue en el convenio, al que se haya delegado la oportunidad de solicitar el informe previo, él es el que tiene que adjuntar toda esa documentación.